Hola a todos y todas, mucho gusto. Estamos probando para todos esto de la tecnología, es algo nuevo, así que no se preocupen si nos vieron un poco en nuestro momento de testear, ¿cierto? De probar. Estamos simplemente chequeando que todo funcione y estamos muy contentos de estar comenzando con este ciclo de conversaciones en red de una manera pública, ¿cierto? Para poder llegar a todos ustedes con estas conversaciones que nos parecen relevantes, cruciales e importantes en estos tiempos en donde las artes y la cultura se han visto un poco mermados por los temas de la pandemia y por supuesto, muchas preguntas y cuestionamientos que se nos vienen a la cabeza en torno a temáticas que a todos y todas nos interesan. Lo primero que quisiera hacer es, además de, ya voy a pasar a presentar a dos increíbles invitadas que tenemos en este seminario y en este foro, es poder comentarles un poco que esta invitación y esta instancia que estamos teniendo ahora es presentada por la Red de Salas de Teatro de Santiago de Chile. La Red de Salas de Teatro es una agrupación gremial. Nosotros convocamos y articulamos la vinculación de 24 espacios de difusión de artes escénicas dentro de la región metropolitana, pero con un interés y un alcance que potencialmente es a nivel nacional. Y uno de los temas que han estado dando vueltas en nuestros formatos de planificación y en nuestras conversaciones como espacios de la cultura ha sido, por supuesto, el deseo de ser espacios que promuevan una conversación en miras hacia los procesos más inclusivos, ¿cierto? Todas las salas y todos los espacios culturales buscamos ser espacios de encuentro, tanto para artistas como para públicos, y ese encuentro la sociedad nos exige que sea, por supuesto, cada vez más diverso y más amplio. Es por eso que la conversación de hoy hemos decidido que torne en relación a los temas de la inclusión, en particular a la inclusión referida a las personas en situación de discapacidad, ya sean artistas o públicos. Vamos a tratar de ampliar esta conversación, ¿cierto? Usualmente hay mucha charla en torno a los públicos y el acceso, pero también los artistas y las artistas son cruciales y vitales en este esquema y paradigma de trabajo. Ahora sí, voy a presentarles a quienes nos van a acompañar en esta conversación. La idea es que sea una conversación amena, que podamos compartir, que podamos debatir ideas. No hay nada muy planificado, además de tener un grato espacio de encuentro y de poder ir recogiendo también sus preguntas. Ojo, si alguno de ustedes quieren hacer preguntas a alguna de nuestras panelistas o si desean comentarnos alguna experiencia, lo van a poder hacer a través del chat que están viendo en su YouTube, ¿cierto? A los que nos están siguiendo por modalidad YouTube, van a poder dejar sus comentarios al lado. No quiero pasar a presentar a nuestras panelistas sin antes agradecer y saludar a Geraldine también, que nos está acompañando con su interpretación en lengua de señas chilena, para poder, por supuesto, propiciar una conversación más amplia y más diversa también en relación a estas temáticas. Así que muchas gracias, Geraldine, por acompañarnos hoy. Eh, entonces, sin más ni más, voy a comenzar, si les parece bien, por Inés. Voy a comenzar contigo, Inés, a presentarte porque estás un poquito más lejos. Un poquito. Así es que voy a comentarle un poco a las personas que nos están mirando sobre ti. Ella es Inés Enciso. Inés es gestora cultural, estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense y tiene un máster de gestión cultural por la UCM. Es creadora actualmente y codirectora de un festival que se llama Una Mirada Diferente, parte del Centro Dramático Nacional de Madrid, galardonado con el premio Plena Inclusión 2015 y el Premio Espacial de la Unión de Actores en Teatro. El 2017, Inés fue responsable de un casting muy relevante que tuvo que ver no solamente con el casting, sino también con el coach de interpretación y asesoramiento al equipo y la productora en el materia de inclusión de la película Campeones, del director Javier Fesser, protagonizada por un elenco de actores con discapacidad intelectual y ganadora de los premios Goya 2018 a la mejor película. Inés también es miembro de la Comisión de Inclusión de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública e imparte la formación de cultura y identidad en diversos países de Iberoamérica dentro de distintos programas sobre estas temáticas. Actualmente eres la encargada de la coordinación del proyecto de residencias de la Academia de Cine y el Ayuntamiento de Madrid, un programa de becas que impulsa la creación de nuevas producciones audiovisuales. Inés, ¿estoy bien con todo lo que dije de ti? Perfecto. Maravilla. Muy Muchas bien, gracias por la muy invitación. bien.
Felicitaciones por el trabajo que realizas y que haces. Ya vamos a hablar un poquito más de ello y nos vas a contar más en detalle de qué trata cada uno de estos ámbitos de trabajo, ¿cierto? Perfecto. Y por el otro lado, alguien de la casa, podríamos decir, porque es una artista nacional muy querida en nuestro país y que también ha trabajado y se ha vinculado con muchos de los espacios de la red de salas. Estamos con María Cíbal. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tenía silenciado. Muchas Ah, gracias ahora por te la invitación también. ahora te escuchamos muy bien. Sí. Bueno, María es conocida, pero te voy a presentar igual porque tu currículum es bastante amplio. María, además de ser actriz, es directora de un grupo de performance que se llama Nerven and Selen, que desde el año 2009 se preocupa de investigar formatos artísticos en torno a la lengua de señas y la incorporación para un lenguaje escénico. Ha creado proyectos diseñados para la comunidad sorda, pero también para distintos tipos de público, acercando la cultura musical, las artes escénicas, la poesía y otros formatos que nos permiten abrir espacios de diálogo entre comunidades sordas y oyentes. Son proyectos de carácter multidisciplinar, los que aborda María en particular, combinando distintas estrategias de la danza, del teatro, de las artes plásticas y de la música. Destacamos algunas iniciativas como el canal Nerven and Selen, un canal infantil, videoclips musicales adaptados a lengua de señas, algunos trabajos que han sido muy relevantes en torno a procesos artísticos y escénicos, como por ejemplo Trasunto número 1, Trasunto número 2, o El reloj de la bestia, que creo que es uno de los últimos montajes que han podido ser visualizados en estos contextos. Has trabajado y has estado vinculado con una serie de festivales internacionales y nacionales. Creo que una de las últimas cosas tuvo relación también con un formato de trabajo con el Matadero de Madrid, y también ha sido premiada en varias ocasiones, entre ellos el 2015, el Premio Nacional de Innovación en Cultura a Boni, y el 2016, un reconocimiento por la contribución a la cultura, el arte y la inclusión de personas en discapacidad del CENADIS. ¿Estoy bien, María? ¿Te parece Sí. que calzamos un poco? Sí, totalmente de acuerdo. Bien, perfecto. Bueno, chicas, vamos a la conversación, a lo que vinimos, queremos escucharlas a ustedes. Entonces, yo quisiera comenzar por hacerles una pregunta y tenía que ver con lo que nombraba un poco al inicio. Em, Quisiera saber, usualmente desde el mundo del arte se ha hablado mucho de los temas de las personas en situación de discapacidad referido a los públicos, ¿cierto? Nos hemos preocupado un montón del acceso desde ese punto de vista y hablado mucho del acceso a la infraestructura, o sea, mucho nos hemos preocupado de la rampa, ¿cierto?, del baño, etcétera, etcétera. Mucho nos hemos preocupado, pero aún no solucionamos el problema, valga decirlo, en bastantes de los espacios. Sin embargo, ustedes abren una dimensión de trabajo que tiene que ver también con la pregunta por lo artístico, y me gustaría saber desde dónde nace esa motivación en ustedes, primero que todo. ¿Por qué deciden ustedes involucrarse desde la gestión o desde el campo artístico y creativo en este mundo, abordar estas temáticas? ¿Qué hay en su biografía como profesionales o como artistas? ¿O qué momento o qué impacto ha ocurrido en sus vidas que las ha llevado a camino en relación a los trabajos que abordan una diversidad y una inclusión mayor a la que habitualmente tomamos los gestores? Cuéntanos un poco sobre eso si quieres, y después María también te vamos a hacer la misma pregunta. Pues bueno, en mi caso todo vino por una motivación personal. Yo en el año 2009 nació mi hijo Mateo, que nació con una discapacidad severa. Yo había desarrollado toda mi carrera en el ámbito de la cultura y a raíz de nacer Mateo empecé a preguntarme, bueno, pues qué estaba ocurriendo con el acceso. O sea, ¿qué ocurriría si Mateo quisiera ser actor o director o dramaturgo el día de mañana? ¿No? Tendría ese acceso. Que curiosamente era una pregunta que nunca antes me había hecho, ¿no? Es un poco como que damos por hecho pues que sí, que ese acceso existirá o que las instituciones están ocupando quizás eso sea real. Y empecé a rascar, aquí por lo menos en España había un vacío en ese sentido enorme. Es verdad, como tú comentas antes, que sí que se habían empezado a poner en marcha acciones para facilitar el acceso al público con discapacidad, pero no había proyectos como
sobre todo desde las instituciones públicas, para impulsar la formación y el acceso de los creadores con discapacidad a la cultura, ¿no? Y bueno, pues ese fue el detonante por el que empecé a investigar, descubrí algunas compañías que sí que estaban aquí trabajando con creadores con y sin discapacidad en proyectos teatrales y de danza, etcétera. Y entonces tuve la suerte de estar trabajando en ese momento en el Centro Dramático Nacional y junto con Miguel Cuerdo pues decidimos bueno, pues que una institución de esa relevancia, es la institución en España de artes escénicas más importante, tenía que abrir una ventana a la reflexión sobre las artes escénicas y la discapacidad. Y entonces les propusimos crear este proyecto, una mirada diferente, para abrir esa ventana y poner ese debate encima de la mesa, como tú decías, facilitar que los creadores pudieran estar en ese escenario mostrando sus trabajos. Bien, gracias Inés. O sea, parte de una motivación personal, pero se convierte en un gran proyecto a la Exacto, vez. sí. Perfecto. Y un proyecto que también se acoge, que bueno, digamos, de manera institucionalizada en un espacio, ¿cierto?, que promueve y que permite que eso de alguna manera se proyecte y ocurra. Sí, y que le ha dado una visibilidad y una repercusión que no habríamos conseguido en otro espacio, con otros medios y con otra visibilidad, ¿no? O sea que también tuvimos mucha suerte de recaer en una institución con tanto peso y tanta relevancia en España como es el Centro Dramático Nacional. ¿Qué año fue el primer festival? Empezamos en el 2012 con el proyecto, la primera edición fue en el 2013. Ok, perfecto. O sea, ya llevamos un tiempo y andando y Sí. contando. Muy bien. María, ¿y tú? ¿Desde dónde nace esta experiencia? ¿En qué momento de tu vocación, de tu trayectoria, de tu trabajo como artista surge esta inquietud? ¿Por qué? ¿Qué líneas de intereses vistes acá que te permitieron desarrollar una línea de trabajo? Coméntanos un poquito de eso. Sí, mi motivación comienza aproximadamente el año 2009, cuando entré a estudiar lengua de señas chilena en la Asociación de Sordos. No tenía ningún pariente sordo, ni familiar, ni amigo sordo en ese entonces. Fue más que nada por una necesidad de búsqueda de lenguajes y un interés en el lenguaje corporal desde siempre. Para mí el tema de la discapacidad, tengo la suerte de haber estado en un colegio donde no era una barrera. Tenía compañeras sordas, tenía compañeras ciegas, compañeras con movilidad reducida, entonces para mí nunca ha sido un tema, no ha sido nunca una barrera. Yo creo que también eso ayudó mucho a que yo pudiese llegar a este lugar, que me fuera algo natural, no fuera como una búsqueda, algo emocional, una búsqueda para sanar algo mío o para ayudar al otro, sino que era realmente contemplarlo con un lenguaje escénico y un lenguaje humano. Esto partió el 2009, cuando estudié lengua de señas, y ahí, bueno, me sumergí en el mundo de la comunidad sorda, y es un mundo realmente abismal, es enorme, es profundo, es muy enorme, es muy completo. Y lo que yo quería en ese entonces era poder acercar a la comunidad sorda al mundo de la música, a la cultura musical, que no existiera esa brecha entre oyentes y sordos, y que ellos pudieran además tener acceso al contenido lingüístico de la música, y además que supieran cómo se formaba la música, cuántas capas tenía esta, y a través de la visualidad poder suplir esta falta de audición y de este sentido. Y estando ahí, estudiando con ellos, conversando con ellos y haciendo una prueba de video, porque hice una prueba para ver si es que a ellos les gustaba, me di cuenta que tienen una gran necesidad musical también, y yo les explicaba que lo que a mí me interesaba era que ellos pudiesen tener una memoria visual, así como nosotros los oyentes tenemos toda nuestra vida, tenemos un soundtrack de música que nos acompaña siempre, que nos lleva a recuerdos, nos llega a momentos, nos lleva a personas. A mí me interesaba poder generar imágenes para que ellos pudieran guardar en su memoria y poder asociarlas con momentos de su vida. Y ahí comenzó este gran proyecto, que creo que es imposible escaparse de él, porque cada vez uno va más profundo, y en el camino hemos hecho muchos proyectos y cada vez vamos escalando más para llegar más profundo, y en este momento yo estoy trabajando con elencos sordos, con sordas, para, además de hacer proyectos accesibles para la comunidad sorda, hacemos para y con la comunidad sorda. Hablemos un poco más en profundidad de esta idea del para y con las comunidades con discapacidad, ¿cierto? Porque hay como varios, dentro del universo teatral, no conozco tanto dentro del campo de la música, pero sí conversar dentro del universo teatral, han habido durante
los años varias polémicas. Puedo recordar que una de las que puedo recordar tuvo que ver, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se hace la obra El curioso incidente del perro a medianoche, cuyo protagonista era un chico Asperger, y el proyecto fue casteado, ¿cierto?, por un actor, digamos, sin ninguna condición cognitiva, ¿cierto? Un actor común y corriente, lo que produjo mucho ruido dentro de las comunidades de personas en situación de discapacidad, en el sentido de poder entender de por qué no esos roles, ¿cierto?, pueden ser tomados por artistas que puedan desarrollar un contenido actoral, ¿cierto?, creativo, o un universo, ¿cierto?, de creación en torno a las distintas condiciones que cada uno tiene dentro de sus habilidades corporales, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí nace una pregunta que a ti también te llegó, Inés, cuando te llega esta conversación con este director de cine, que te he escuchado contar esta historia antes, pero me encantaría que la volvieras a contar acá, donde un día te hacen una pregunta en torno a cómo poder trabajar con este casting particular de esta película, y eso da vuelta un poco, tú das vuelta un poco la visión y la tortilla en torno, ¿cierto?, a cómo se debe elaborar este trabajo con el director, le haces una propuesta y eso resulta en el proyecto cinematográfico, ¿cierto?, audiovisual que comentamos previamente, que es esta película que termina ganando el premio Goya. Entonces, Inés, si nos cuentas un poco sobre esa experiencia para que entremos a hablar también un poco sobre el reloj de la bestia, ¿cierto?, sobre los proyectos que ustedes realizan, donde han podido incorporar artistas sordos o en distintas discapacidades cognitivas, etcétera, a proyectos que están andando en ese sentido. Inés, coméntanos cómo fue la experiencia de la película, cuál fue esa pregunta que te hizo el director y qué respondiste. Pues, bueno, más que una pregunta, la verdad es que el proyecto de Campeones, que es un proyecto que estuvo, un guión que estuvo 8 años dormido en un cajón porque nadie quería producirlo, porque todas las productoras pensaban que a nadie le iba a interesar una película de personas con discapacidad intelectual, cuando Fesser leyó el guión se enamoró de esos personajes y dijo que quería contar esa historia, pero claro, tenía un miedo y un recelo que yo entiendo, que era si él iba a ser capaz de dirigir un elenco de, en un principio, 8 actores con discapacidad intelectual, bueno, pues con los riesgos que implica, y una película al final tiene un manejo de presupuesto muy alto y cada minuto que corre cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces no se sentía seguro. Yo lo que hice fue decirle que es que no había otra opción, que esa historia solamente se podía contar si todos los actores tenían discapacidad intelectual o algún tipo de discapacidad, ¿no? Y entonces pusimos en marcha ese mega casting que hicimos aquí en España, en el que participaron más de 600 personas, y el primer día de casting ya Fesser se enamoró de todos. Entonces, si él hubiera podido, habría hecho una peli de 600. Y entonces la peli fue creciendo en personajes también, finalmente fueron 10 los que participaron en la película. Y yo creo que uno de los grandes aciertos también fue que una vez que estuvo el casting hecho, él y David Marqués, que es el guionista, se sentaron a reescribir el guión intentando sumar todo lo que ellos aportaban, ¿no?, lo que ellos traían en la mochila, con lo cual es un poco ahondar en esa idea que decías tú antes de con ellos y no para ellos, ¿no? Sino si quiero contar vuestra historia, quiero hablar de vuestro colectivo, pues no es solamente que contéis la historia que nosotros teníamos escrita, sino vamos a enriquecerla con lo que vosotros traéis, ¿no? Con respecto a lo que comentabas antes, claro, es uno de los grandes temazos, ¿no? ¿Qué ocurre con los personajes que tienen discapacidad? ¿Tienen que estar interpretados por personas con discapacidad? Bueno, yo creo que el sentido común dice que por lo menos hay que abrir el casting a que esas personas puedan participar, ¿no? Pero yo creo que el discurso tiene que ir más allá todavía. Por lo que tenemos que pelear no es porque los personajes con discapacidad estén interpretados por personas con discapacidad, sino que un actor con discapacidad puede interpretar cualquier personaje, ¿no? ¿Por qué no puede ir Hamlet en silla de ruedas? Pues ¿por qué no puede Julieta ser sorda? Pues no hay nada en el texto escrito que diga que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, sí es verdad que creo que hay, por lo menos en España, el gran caballo de batalla es que hasta hace muy poco no ha habido un acceso fácil a la formación reglada, ¿no? Entonces, sin formación no hay profesionalización. Entonces, cuando tú abres un casting para actores con discapacidad, la realidad es que actores formados a ese nivel para poder participar en proyectos profesionales no hay tantos, porque, como te digo, hasta hace relativamente poco las barreras en ese sentido eran muchas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a la base, hay que conseguir que puedan acceder a esa formación profesional y luego, pues por supuesto, abrir los castings de personajes con discapacidad, pero cambiar la mente del creador y decirle que, bueno, pues que si tú bajas a la calle y vas a la panadería y a lo mejor la persona que te atiende tiene discapacidad, pues ¿por qué no? Cualquier personaje puede tener discapacidad.
Bien, o sea, interesante porque también nos traes a otra institución, ¿cierto? Que es la corresponsabilidad que existe en las escuelas que forman, ¿cierto? Artistas y creadores. María, y en tu caso, bueno, tú has tenido diversas experiencias, pero me gustaría como quizás referirme en puntual entiendo que es el último proyecto que fue El reloj de la bestia, si no me Mm. equivoco. El reloj de la bestia era una obra, una puesta en escena, donde todos los intérpretes eran personas sordas. Entonces quería que nos comentaras un poquito de esa experiencia, de dónde surge ese proyecto, si opinas igual que Inés, o si ves que existen también otros factores de corresponsabilidad en otras instituciones también, digamos, para hacer un camino más robusto en torno a creadores en situación de discapacidad también. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Inés en todo lo que dice, y acerca de esta educación formal, de que acá en Chile tampoco existe, hay muchas barreras. En Chile solamente hay 2 mujeres, actrices sordas egresadas, y ambas son oralistas. Ambas tuvieron mucho problema para poder estudiar con los profesores, con sus compañeros, con su grupo, pero lo lograron. Y conozco otro par de personas de que ha intentado ingresar a escuelas de teatro, no universidades, sino que escuelas, ya que muy poca gente sorda tiene como escolaridad completa o puede acceder a la prueba de la PSU, entonces muy poca gente puede acceder a la universidad. Y esas personas han encontrado con que las instituciones o los clubes de teatro no están dispuestos a aceptar una persona sorda. Entonces, acerca del tema, como lo que decía Inés, de darle espacios para que se puedan educar formalmente, yo creo que estamos en un momento de que no podemos esperar que eso suceda, sino que tenemos que saber de que hay muchos actores y actrices sordas en el mundo que no han podido tener ese acceso y son actores natos y son actores muy talentosos. Yo tuve la suerte de poder hacer un casting en España para trabajar en un proyecto de Matadero, que eran solamente también bailarines y actores sordos, donde ahí está Marco y Ángela, que ahora están trabajando en tu proyecto de Tribus. Y llegaron, no sé, aproximadamente unas 25 personas, fue un casting muy rápido que hicimos en un viaje que yo hice, y me encontré con puro talento. Me fue muy difícil poder escoger, y de aquellos solamente 2 personas tenían educación formal, que era Ángela y Marco. Marco es un actor español, es la primera persona sorda en estudiar ¿cómo se llama el lugar? Perdón, se me olvidó. Inés, ¿me puede ayudar? En la RESAT, en la Real Escuela En la Superior RESAD. de Dramático, sí. O sea, es un lugar muy importante que en 200 años nunca había habido un estudiante sordo. Para él también ha sido muy difícil, pero lo ha logrado porque además él tiene una personalidad muy, muy segura y es una persona increíble. Acerca de la obra que hicimos, El reloj de la bestia, que es una obra actuada 100% por elenco sordo, es una obra que surge a partir de un cuento de un chico sordo que es de Valparaíso. En verdad él es de Salamanca, del norte de Chile. Yo lo conocí y vive en Valparaíso. Yo lo conocí en Valparaíso. Él prácticamente no habla nada, no es oralista, solamente se comunica por señas, pero sí él lee y escribe. Y él escribe, es artista plástico, es actor y escritor. Escribe cuentos de fantasía. Y en un encuentro de arte sordo que hubo en Valparaíso, yo lo conocí, él andaba con su libro porque quería presentarlo a distintas instituciones para poder publicarlo. No lo tomaron en cuenta, yo le pedí prestado ese libro para ver qué lo que era, y era un libro que tenía aproximadamente 50 cuentos con ilustraciones propias de él hechas ahí, y él había empastado este libro. Me puse rápidamente a leer los cuentos, y hay uno que me encantó que se llamaba El reloj de la bestia. Le pregunté si podía sacarle fotos, me dijo que sí, y estuve pensando algún tiempo y dije, quiero hacer esto, como si es que tengo que hacer alguna obra para la comunidad sorda, con la comunidad sorda. No quiero hablar de la sordera en sí, sino que quiero contar un cuento. Creo que tocar el tema infantil o el tema familiar es muy importante, ya que los niños no tienen mucho acceso a la información y lo necesitan muchísimo para su desarrollo cognitivo. Y ahí fue cuando comenzamos este proceso. Nos juntamos y trabajamos, le dije que me contara el cuento en señas para yo poder tener más información, porque él no escribe 100% castellano, sino que hace una mixtura entre las dos sintaxis de la lengua de señas y el castellano. Entonces ahí logramos tener ya como una historia mucho más profunda y yo poder comprender qué es lo que estaba todo escrito ahí. Y mandamos un fondo, lo ganamos y lo hicimos. La obra, además de estar actuada por estas personas sordas, bueno, el guión viene directamente de la lengua de señas, no es un guión que está prescrito. Hay un orden que está prescrito, que es el mismo cuento de Cristóbal,
Cristóbal Cisterna es su nombre, pero en el ensayo lo que hicimos es que a partir de las escenas hicimos un diálogo con los actores y empezamos a ver cuáles eran las señas necesarias para poder comunicar este cuento, y ahí hicimos un segundo guión con las señas escritas, con su propia sintaxis. Y luego entran los actores vocales, que trabajamos con 2 actores, con Mateo y Tita Jacobelli, donde ellos doblan a todos los personajes en vivo, y también está musicalizado el cuento, o sea, es un cuento que está pensado para todos, realmente es para todos, es para toda la familia, para oyentes, para sordos, para todos, y además sirve para personas con baja visión o definitivamente con ceguera, porque la obra tiene un narrador que va describiendo prácticamente todo lo que sucede en escena. Entonces creo que con este proyecto, como para mí, es como llegué a este, que es el último que hice, lo hicimos el año pasado, hicimos no muchas funciones porque nos tocó este estallido social y luego, bueno, vino COVID y todo esto. Pero creo que de todos los proyectos que yo he estado involucrada, creo que para mí este es el más significativo en cuanto a poder descubrir nuevas formas de ensayo, nuevas formas de entrenamiento, y lo que yo postulaba, yo les decía a los chicos, tenemos que encontrar una forma de hacer teatro sordo, que no es la forma habitual que uno tiene. Por ejemplo, los pies de iluminación, yo los ocupaba como pies de entrada para que ellos supieran cuando entrar a escena. Cristóbal, que es el escritor, del cuento, además es el actor protagónico, él además tiene baja visión, no tiene visión periférica. Entonces era muy complejo, que tenía que a veces entrar a hablar, entonces yo tenía que ponerle luces de colores, inventamos sistemas para que ellos se sintieran seguros, para mí eso era lo más importante. Y también entender, por ejemplo, que no sé, en la misma escena, cuando ya está haciendo como la coreografía actoral, los personajes no pueden hablar de espaldas, siempre tienen que estar mirándose entre ellos, siempre tienen que estar mirando al público para que el público sordo los vea. Entonces hay una serie de cosas nuevas que uno se tiene que replantear, también como oyente. Para mí no es tan difícil porque llevo harto tiempo relacionándome con personas sordas, pero para mí fue muy interesante explicarle esto a los actores vocales, por ejemplo, y al músico que entraban en este lugar, porque creo que es la única manera que se entienda, es como experimentando esta situación y esta sensación de estar realmente compartiendo un escenario y estar trabajando todos por igual. Es interesante lo que hablas, María, porque nos describes un poco el desafío también en torno a una metodología creativa, ¿cierto? Que es Claro. distinta, más allá de un interés de trabajar con algunas personas u otras, ¿cierto? Va más allá de a quién casteamos, sino que la pregunta también es cómo trabajamos. Quiero preguntarles en ese sentido, chicas, ¿cómo observan que ha sido? Porque, a ver, María, tú nos comentas que estás trabajando desde el 2009, más o menos, cuando empezaste con esto de la lengua de señas, y nos habla del año 2013, o sea, entre pito y flauta, como decimos acá, ya han pasado cerca de una trayectoria de 10 años, o más, ¿cierto?, involucradas en estos procesos. Me gustaría que me refirieran un poco cómo ha sido esta trayectoria con sus pares, con otros artistas u otros creadores, o gestores, o productores, o compañeros del mundo del arte, ¿cierto? Personas con las que ustedes comparten en distintos tipos de proyectos, en distintas fiestas, en distintas comidas, en distintas realidades que viven con sus pares, ¿cierto? ¿Cómo es la conversación en el mundo del arte? ¿Es una conversación que ha ido avanzando? ¿Es una conversación que sienten que se ha vuelto de nicho y en aquellas personas como ustedes que están interesadas en este trabajo? ¿Es algo que está captando más el interés de la comunidad artística? No necesariamente, todavía nos falta trabajo ahí. ¿Cómo es esa conversación que ustedes llevan en el día a día con otros creadores o creadoras en relación a las prácticas que ustedes ejecutan, que son todavía en algunos casos como particulares y vistas como un proyecto particular o de nicho, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Creen que eso se ha ido difundiendo de mayor medida, se ha ido proyectando de otra forma? Inés, cuéntanos un poco cómo ha sido en tu caso, cómo es en España también, para ver las diferencias quizás que existan entre España o Chile, Claro. o quizás no, y estamos todos en la misma conversación. Bueno, yo creo que es un trabajo casi evangelizador, ¿no? Y de puerta a puerta, porque inevitablemente todavía hay mucho recelo. Cuando tú utilizas la palabra discapacidad en el contexto de las artes escénicas, la enseguida se va a meter al trabajo de centro ocupación
hay los pobres, ¿no? Este modelo caritativo que estamos intentando desterrar, ¿no? Entonces, los que hemos visto, como María, que la diversidad en escena enriquece las propuestas artísticas, si se hace de la manera adecuada, claro, a un nivel potenciador inimaginable, ¿no? Pues en el fondo es casi decirle a tu par, como tú dices, no sabes lo que te estás perdiendo, ¿no? Entonces, nosotros sí que en ese sentido, desde el primer año de proyecto, sí que pusimos mucho el foco en eso, en que los creadores, que nunca habían trabajado con actores con discapacidad, vinieran al festival, dirigieran laboratorios de investigación, a fin de cuentas se remangaran y se metieran las manos en la harina y pudieran experimentar, retar, sentir, etcétera, ¿no? Y nuestra experiencia ha sido brutal. O sea, todos los directores que han pasado por los laboratorios del festival han terminado incluyendo actores con discapacidad en sus propuestas, ¿no? Entonces, eso sí que está cambiando mucho el perfil de las programaciones de los teatros públicos en España, ¿no? Porque, claro, al final una compañía como puede ser la Fritz Company del Psicoballet de Maite León, que es aquí en España una de las punteras en inclusión, ¿no? Envía una propuesta escénica al Teatro de León, que es una ciudad de aquí de España, ¿no? Y el programador, si no está muy sensibilizado con la materia, pues como te digo, ¿no? Dice, ay, estos no sé la calidad, no me arriesgo a ver si voy a meter la pata, plan, aunque ahora a través de la Comisión de Inclusión que hemos creado en la red de teatros estamos haciendo mucho trabajo de concienciación con los programadores, ¿no? Pero claro, si esa propuesta llega de la mano de Andrés Lima, que es en España uno de los directores ahora mismo más, ahora mismo con una trayectoria larguísima, ¿no? Como uno de los directores más importantes, si la propuesta llega de la mano de Andrés Lima, el programador ni se lo piensa. Dice, tengo una función dirigida por Andrés Lima, la programo mañana mismo, ¿no? Entonces, que esos creadores que están ya asentados en las programaciones regulares empiecen a incluir a actores con discapacidad en sus propuestas, pues eso sí que está empezando a cambiar mucho el panorama de la programación, ¿no? Pero sí es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años. Ayer mismo, por ejemplo, impartí un curso dentro de la red de teatros aquí en España en el que participaron un montón de programadores de un montón de teatros públicos en el que, bueno, les hablábamos lo primero de que esto es un derecho. O sea, que no estamos hablando de caridad, ni siquiera de ofrecer oportunidades. No. Es que si tú diriges un teatro público, tu obligación como gestor cultural es abrir los patios de butacas y los escenarios para que las personas con discapacidad puedan trabajar y participar en igualdad de condiciones porque lo recoge nuestra Constitución. Con lo cual, a partir de ahí ya... como es tu obligación, nosotros lo que hacemos es daros las herramientas para que lo hagáis en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero vamos a desterrar ya el paternalismo en torno a este tipo de propuestas, ¿no? Entonces sí que, bueno, aunque obviamente con el trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, sí que el cambio yo creo que es palpable y que es real, ¿no? Pero bueno, como te decía antes, es un trabajo puerta a puerta. Tienes que ir uno a uno llamando y convenciendo. Es verdad que en cuanto se asoman ya no quieren volver a cerrar esa puerta y eso es maravilloso, ¿no? O sea, no es flor de un día, pero tienes que ir puerta a puerta. Nos ha dado hartas buenas ideas, entre ellos quizás ponerlo en la Constitución, ¿no? Ahora que estamos, O sea, ahora que estamos en un proceso nosotros en Chile. Exacto. Y tenemos oportunidades de ejercer, digamos, un lobby político para alcanzar metas que tengan que ver con esto, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Como pero bueno, está en la Convención de Derechos de la ONU, está, o sea, quiero decir que está en todos lados que esto es un derecho y que hay que apostar por ello. Exacto. Inclusive Chile firmó el Tratado de Marrakech, donde se firmó hace muchos años y no se cumple acá en Chile. Ya. No sé si España tratado también. No, pero nosotros sí que el Gobierno de España sacó en el año 2009 una estrategia de cultura inclusiva, Cultura para Todos se llamaba, que era un plan de acción para conseguir, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo los demás, que al final no se ha hecho desde el Gobierno, no se ha hecho seguimiento, ese plan no se ha cumplido prácticamente nada de lo que se puso en marcha, pero sí que, bueno, sí que hubo un momento en el que había como un plan estratégico por parte del Gobierno por garantizar eso. Ahora estamos poquito a poco retomándolo. El ámbito legislativo, ¿no? Importante. Exacto. Es verdad que las María, leyes no cambian la realidad, pero es mejor tenerlas que no tenerlas, ¿no? Por lo menos te puedes agarrar a algo que fuerce el cambio. María, y acá, ¿cómo ves el estado de la cuestión artística? ¿Los programadores programan, tienen interés o no? ¿Los creadores, los artistas, aquellos artistas que están quizás, digamos, por no decir más famosos, pero que quizás tienen una trayectoria más consolidada, como dice Inés? ¿Cómo ves que el ecosistema se mueve en torno a estas temáticas de inclusivas? Yo creo que hay muy poco interés, debe haber un interés del 1%, en Chile, por lo menos en teatro, por parte de las instituciones, por parte de las agrupaciones y de las compañías.
Yo soy de esas personas que está constantemente escribiendo en Instagram, en Facebook, en todas las redes en Twitter, en todas las redes que se me aparecen cuando aparece alguna actividad importante cultural y sobre todo de teatro o de artes escénicas en general. Soy la primera persona en aparecer preguntándose que acaso tiene accesibilidad y siempre me responden que no. Y creo que eso también lo hago también para concientizar de que hay una necesidad de que lo hagan. Y que una vez que lo hagan, tienen que hacerlo para siempre. Me parece que eso es súper importante. Siento que han habido iniciativas, hay iniciativas, pero no son iniciativas realmente profundas. No son porque las quieren hacer, sino que es porque hay que hacerlas, no por un querer realmente hacerlo. Y creo que no son capaces de visualizar el impacto social que puede tener esto a futuro y para toda la vida, y el impacto de vida que puede tener también en otras personas. Creo que además de las compañías, interesarse en, por ejemplo, yo siempre propongo que cuando postulan a fondos, contemplen a un intérprete de lengua de señas y contemplen tener sobretítulo, y que una vez a la semana sea accesible tu obra, una vez a la semana, simplemente, o sea, algo tampoco, ojalá fuera siempre. Pero claro, partir por eso, como estoy siempre como recalcando la importancia de contemplarlo desde el origen del proyecto y no sumarlo al final, porque siempre queda mal y nunca resulta. Entonces, y porque también puedes buscar nuevas formas y mil maneras de hacerlo. No tienes que tener a un intérprete ahí parado y un sobretítulo. Puedes jugar parte de la plástica o parte de otro lenguaje, puedes incorporarlo en tu creación. Para mí es muy interesante poder estar contigo, Inés, también, sobre todo por el tema de tribus. Yo tuve la suerte de conocer a Julián, que Julián fue a ver el proyecto que yo hice en Matadero, fue el estreno y pudimos conversar muchísimo sobre la obra. Y Julián no sabía mucho tampoco de este universo cuando lo invitaron a trabajar. Y yo le dije, esa obra es buenísima, yo la conozco, se hizo en Chile, pero esa no es una obra para personas sordas, es una obra para sensibilizar a la comunidad oyente. Me dijo, me he dado cuenta ahora. Y fue muy bueno. Me dijo, pero voy a buscar la forma en que sea accesible para la comunidad sorda, porque es absurdo estar hablando de la comunidad sorda y que ellos no puedan verla. Y sobre eso me parece muy interesante que acá en Chile se hizo el año 2018 esa obra. Bueno, no se ocupó ninguna actriz sorda. Yo le dije a la directora que era muy importante, dije lo mismo que le dije a Julián, que era muy importante que hubiese un intérprete, y decidieron que no, que solo iba a haber y solo iban a hacer un sobretítulo, y la obra prácticamente no la vio ninguna persona sorda. Entonces, Hablemos yo me pregunto, para que el público nos escuche y nos entienda, porque estamos hablando, voy a contextualizar, ¿no? Estamos Sí. hablando de la obra Tribu, ¿cierto? De Nina Rain, una artista inglesa, una obra de una familia, que dentro de la familia hay uno de los hijos de la familia que es un chico sordo en la narrativa de la historia, tal como dice María, obra que se dio el 2018 en Chile, ¿cierto? En el Teatro de la Universidad Católica, uno de los teatros de la Rotosala, se ha dado en muchos otros países del mundo, ¿cierto? Sí. Es una obra muy conocida, y que el Centro Dramático Nacional está tomando ahora como un proyecto que tienen en cartelera, ¿cierto? Pero en la obra esta vez, Julián, que entiendo que es la persona de la cual María nos está comentando, es el actor, ¿cierto? El director, no, de la obra. Ah, perfecto. Julián es el director, y dentro de la obra Julián ha apropiado la idea de que el chico que castea, ¿cierto?, la persona sorda de la obra sea efectivamente un actor sordo, ¿cierto? Los dos personajes sordos de la obra, son un chico y una chica, que son pareja en la obra, son un actor y una actriz sorda, sí. Claro, nosotros pusimos entonces, en eso el era año... para dar el panorama de la conversación. Sí. Y ahora quizás, perdón, Inés, conversanos un poquito del proyecto de Tribus para poder darle al público el contexto. Sí, disculpen. Claro. Nosotros en el año 2019, como nos dimos cuenta de que el proyecto de festival como espacio de exhibición empezaba a ser menos necesario, porque sí es verdad que hubo un contagio y otros espacios de exhibición, pues Teatros del Canal, el Teatro Español, empezaron a incluir espectáculos inclusivos en sus programaciones, entonces nos dimos cuenta que ahí ya no éramos tan necesarios, pero que sí que podíamos utilizar todos los recursos que teníamos en el Centro Dramático Nacional para impulsar nuevos proyectos de espectáculos o nuevos proyectos de investigación, ¿no? Entonces abrimos 2 convocatorias públicas de proyectos, unos que
se iban a convertir en espectáculos, y otros simplemente creadores que querían investigar sobre algún tema en torno a la discapacidad y las artes escénicas, ¿no? Y Julián presentó el texto de Nina Raine y nos dijo que quería investigar sobre la cultura sorda. Entonces, con el apoyo del British Council, pudimos traer a Jenny Selly, que es la directora de GRAEAE, que es una de las compañías históricas en Reino Unido, y ella vino y impartió un taller sobre la comunidad sorda con actores sordos y oyentes aquí en España, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente el Centro Nacional dio el paso de producir el espectáculo porque le parecía que tenía la suficiente relevancia e interés para hacerlo, por supuesto dirigido por Julián Fuenterreta, pero bueno, no con la obligación, porque Julián ya estaba absolutamente convencido, ¿no? Pero bueno, era parte del proyecto que los actores que los personajes que tenían alguna discapacidad estuvieran interpretados por actores sordos, ¿no? Y nada, estrenamos la semana pasada, así que ahí está ahora mismo en cartel, aquí en el Centro Dramático Nacional, y obviamente la función es accesible para público sordo íntegramente. ¿Cómo han dado la recepción del público? Yo sé que estamos en un momento de COVID, me imagino que están con un aforo más limitado, qué sé yo, con otras condiciones, Sí. pero ¿cómo ha sido esta primera semana o estos primeros días en torno al proyecto? Está funcionando muy bien y la gente está cogiendo muy bien el espectáculo, o sea, yo creo que va a ser un espectáculo que va a funcionar como un tiro, como decimos aquí, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí estamos con los aforos reducidos, que sales del teatro y tienes que ir corriendo a casa porque hay toque de queda, si no llegas, hay gente que tiene miedo, es normal, o sea, no podemos saber la repercusión que habría tenido en otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, sobre todo está siendo muy, muy bien acogida por la comunidad sorda. Bien. Tenemos una pregunta, chicas, que nos llega desde YouTube, ¿cierto? Desde el público que nos está escuchando. Quiero aprovechar de recordarles a todos y a todas que pueden ir dejando sus preguntas. Me están llegando todas acá a través de un WhatsApp, así que no se preocupen. Y la pregunta que nos llega dice lo siguiente, puede ir cualquiera de las dos o ambas. Me gustaría saber cómo puede la prensa o la crítica teatral cubrir estas obras de mejor manera, saliendo de esta idea de los paternalismos, ¿cierto? De una mirada más caritativa, del modelo caritativo, que es de donde ustedes también lo han comentado en esta conversación. ¿Qué rol tiene la prensa? ¿Qué rol tienen los medios de difusión? ¿Son estos proyectos que a veces cuesta más permear entre la crítica, los periodistas, o como uno dijera, como las plataformas más, digamos, mainstream, por decirlo de alguna forma? ¿Qué comentario tienen sobre eso y cómo ha sido también la experiencia en los proyectos de ustedes o donde ustedes han participado? Pues mira, a nosotros nos llamó mucho la atención el primer año de festival porque, claro, los críticos teatrales en España están todo el día en el Centro Dramático Nacional, es casi como su casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos llamó mucho la atención que el primer año no vino ninguno al festival, ¿no? Y entonces no entendíamos por qué no les genera interés, qué está pasando, ¿no? Y entonces organizamos un encuentro que se llamaba Comunicar la Diversidad, en el que nos juntamos con periodistas y críticos teatrales para decir, oye, ¿qué ha pasado, ¿no? Y entonces nos dijeron que es que no se atrevían. Si yo lo que veo en escena no me gusta, ¿cómo lo critico? Pensando la historia de vida que puede tener esa persona, ¿no? Y claro, nosotros decíamos, es que no va de esto, no va de que tú pienses en el camino que ha tenido que recorrer ese actor para estar encima de ese escenario, sino que juzgues en igualdad de condiciones si su trabajo es bueno o no, ¿no? Que lo critiques igual que criticarías cualquier otro espectáculo, ¿no? Y también nos dijeron que les daba mucho miedo hacer un uso incorrecto del lenguaje. Entonces, en colaboración con la Fundación 11, que es una fundación muy potente aquí en España, hicimos un decálogo del uso apropiado del lenguaje, ¿no? Es decir, cuál es la terminología correcta para definir cada una de las discapacidades, ¿no? Pero luego hicimos también un manual de cómo debía ser el reflejo de la imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, ¿no? Intentar evitar esto que nos ocurre inevitablemente cuando escribimos, ¿no? De he postado en una silla de ruedas, sufre una discapacidad, padece un trastorno, que siempre hablamos como enfermedad y siempre de manera negativa, ¿no? Entonces, hemos elaborado toda una guía de estilo de cómo tenemos que enmarcar y cómo tenemos que reflejar a las personas con discapacidad en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que ese manual sí que a muchos de ellos por lo menos les quitó el miedo a voy a utilizar la terminología incorrecta y me van a dar por todos lados, ¿no? Y sí que les di un poco las claves de cómo hacerlo con cuidado y sensibilidad, y una vez que han tenido eso sí que se han atrevido a entrar un poquito más y criticar. No estamos todavía al nivel del resto de espectáculos, pero sí empieza a haber ya crítica de estas propuestas. Hay un acompañamiento, ¿cierto? Al menos en términos del lenguaje también a la construcción crítica de esta acción. Y María, en Chile, ¿cómo están las cosas por acá en este lado del continente, del mundo? Yo creo que prácticamente crítica hay cero.
Por lo menos de los proyectos que yo he hecho, no hay ningún crítico en la obra escrito nunca de alguna de las que yo he hecho. Sí he tenido mucha discusión de todos los proyectos. Y yo soy la persona encargada de enviarles este manual, que es un manual que en Chile existe, que lo puedes encontrar en el Servicio Nacional de Discapacidad, del apropiado uso del lenguaje de tema de discapacidad. Pero a pesar de que uno les envía ese material, se equivocan. Entonces uno un poco no entiende si es que les interesa el tema, lo mismo que te hablaba antes, si es que hay un real interés o simplemente los mandan a hacer esto, o tienen que hacerlo por un deber. Entonces creo que estamos a una distancia enorme de que haya un real interés de todo, de las instituciones, de la prensa, de la cultura, del ministerio, del gobierno, de realmente incorporar a las personas con discapacidad a todas las actividades. ¿Y qué es lo que falta? O sea, hagámonos las preguntas, que queremos no las recetas, pero los tips de Claro. ustedes. Nosotros abordamos esta conversación desde el lugar, hoy día, desde las salas y los espacios de teatro. Hay 24 gestores y gestoras, espero, escuchándonos de nuestras distintas salas, deberían estar todos escuchando esta conversación. Ustedes ya nos han dicho algunas cosas, nos han dado algunos tips en las conversaciones. Nos han hablado de que la situación de la inclusión es un estado de derecho, ¿cierto? No es un favor, no es una cosa extra, no es una moda, es un derecho. Nos han dicho que la importancia que tiene de que los programadores programen, ¿cierto? Que se atrevan, que crucen ese río. Nos han dicho también, y María dijo algo muy importante, que esto se convierte en una política permanente, no basta con hacerlo una sola vez en el festival o en lo que sea, sino que esto tiene que ser una política continua, y algo muy importante también de tomarlo desde el inicio de los proyectos, ¿cierto? O sea, pensar desde la concepción de la creativa o de los proyectos que emprendamos, pero ¿qué tenemos que hacer las salas de teatro en particular, los espacios culturales? Que coméntenos, chicas, y díganlo descarnadamente o como quieran decirlo, pero ¿qué nos falta para avanzar en este camino? ¿Cuál es la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos que tomar el guante como gestores y gestoras culturales para poder propiciar y pavimentar más y mejor este camino? ¿Dónde están las etapas que nos faltan en nuestro rol como sociedad civil, como espacios de la cultura, como tejedores de este entramado social? Bueno, yo creo que es que la única opción es meterlo en la agenda, ¿no? O sea, o tú te marcas una cuota y dices, pues eso, pues voy a hacer un formato festival, o de los espectáculos que voy a programar a lo largo del año, pues un 2% tienen que ser espectáculos, es que no hay otra manera, ¿no? Quiero decir que al final yo entiendo que un programador tiene que dar respuesta a tanta gente, ¿no? Y tiene que también cubrir una serie de cuotas en otro sentido tan grande o lo menos en la agenda posible. Al final el día a día te pasa por encima. Entonces, yo no sé si para todos los espacios el festival es la mejor fórmula, ¿no? O hay que apostar directamente por la inclusión o no lo sé. Cada uno conoce mejor a su público y conoce mejor su espacio escénico y sabe qué es lo que funciona mejor, ¿no? Nosotros apostamos por un festival en el Centro Dramático Nacional porque es verdad que Madrid es una ciudad están todo el rato tocando cosas, entonces nos daba mucho diluirnos dentro, al final ser un pequeño champiñoncito ahí de información, ¿no? En cambio, si el Centro Dramático Nacional durante 2 semanas dedicaba todos sus recursos de comunicación, de producción, etcétera, a hablar sobre este tema, el ruido 8 años el formato festival nos ha funcionado muy bien. Ahora que ha habido un cambio de dirección en el Centro Dramático Nacional y que la persona que está al frente, Alfredo Sanzol, está muy comprometido con la inclusión, hemos dicho, vamos a arriesgarnos, vamos a intentar que la programación sea inclusiva y vamos a intentar eliminar el formato festival y en eso estamos, ¿no? Pero para eso antes ha tenido que haber 8 años de mucho trabajo y de mucha siembra. Entonces, insisto, yo creo que o te lo pones como meta, te lo escribes en rotulador encima de tu mesa de trabajo o lo normal es que te pase el día a día por encima. María, ¿tú qué piensas? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Inés en todo. Creo que falta que las instituciones más importantes culturales, los espacios culturales, ellos se interesen y ellos generen nuevas convocatorias y nuevos proyectos. Y también que investiguen sobre el tema. Creo que falta muchísima información todavía. Y no sé, en el momento, por ejemplo, de que se reciba algún proyecto que apunta a la discapacidad, realmente evaluarlo en todas sus dimensiones, es que realmente está cumpliendo con todo eso que dice, porque yo creo como que hay tanta ignorancia en el tema que muchas veces se aceptan proyectos, pero que no son totalmente accesibles y no son totalmente inclusivos. Entonces yo creo que nuestro trabajo todavía es mucho
más como el hermano chico de España en cuanto a accesibilidad, de nosotros, las personas que trabajan en estas instituciones, formarse y investigar acerca de estos temas. Otra cosa pequeña que te quería decir es que me parece muy bien que, por ejemplo, los fondos, que creo que aquí en Chile todas las compañías trabajan bajo un financiamiento público que se llama Fondar. Le cuento a Inés para Sí, que lo sé. sepa. Y es muy difícil porque mucha gente postula, entonces muy poca gente lo gana. Y el Fondo Audiovisual hace unos años puso como tema obligatorio que todas las postulaciones vayan con accesibilidad para personas sordas y para personas ciegas, con audiodescripción de imagen. Y creo que eso ha despertado también al mundo del cine en que es una obligación. Creo que mucha gente también trabaja por obligación, es una regla básica para que tu proyecto pueda ser elegido. Y creo que eso sería un componente muy extraordinario, muy bueno, que se agregara en el Fondart, en el fondo de artístico, que tu obra tenga que tener accesibilidad para personas en general. O sea, y ver, por ejemplo, que la sala sea accesible para que entre en silla de ruedas, etc. Sí, como se exigen otras cosas, ¿cierto? Como hacer una actividad educativa o como se exigen otros componentes del modelo de inclusión también. Y si me permites un pequeño apunte, también creo que es muy importante que los gestores de cada uno de esos espacios de exhibición tengan muy claro cuáles son sus estándares de calidad a la hora de programar, ¿no? Porque a veces ocurre también que como está un poquito de moda el tema de la discapacidad, ¿no? Y ay, qué bien quedo si programo tal, ¿no? Pues como decía María antes, a lo mejor te llega una propuesta y no te paras a investigarla y a analizarla exhaustivamente, pero qué bien voy a quedar si programo esto, ¿no? Y claro, un escenario es un elemento potenciador de todo, de lo bueno y de lo malo. Entonces, si tú subes a un escenario de un espacio que sea considerado profesional, donde el resto de tu programación tiene eso o persigue eso que llamamos la excelencia, ¿no? Si subes ahí un espectáculo que no tiene esa calidad, al final lo que estás consiguiendo es todo lo contrario, es reafirmar al público en esa idea de la caridad, hay los pobres, mira qué monos, esto que han hecho. No es eso para lo que estamos trabajando. Que tiene que haber otros escenarios en el que se puedan enseñar ese tipo de trabajos. Aquí en España, por ejemplo, tenemos los centros culturales de barrio, ¿no? Donde los trabajos que se exhiben, o sea, hay como un espacio de exhibición para compañías amateur, para el teatro del barrio, etcétera, ¿no? Y ahí está muy bien que se exhiban ese tipo de propuestas. Pero si tú tienes un espacio de exhibición que se considera profesional y todas las compañías que van ahí son profesionales, tienes que exigir lo mismo a las compañías inclusivas. Varas de calidad, ¿cierto? Para todo tipo de proyectos. Nos llegan más preguntas. Leo algunas de las preguntas que nos mandan las personas vía chat. Gracias a quienes están conectados. Aprovecho de agradecerles sus preguntas y su participación. Una de las preguntas dice así: hola a todas, chicas, la educación. La pregunta sobre la educación en esta materia es fundamental. Ustedes ya algo han dicho de la importancia de formarse, ¿cierto? Y la carencia formativa profesional. Pero aquí la pregunta dice: ¿ven ustedes necesaria, en cualquiera de los dos países, una actualización en el currículum que se preocupe de estos temas desde la edad temprana? ¿Cómo funciona el componente educativo en España, bueno, en Chile también, en relación a los procesos inclusivos? ¿Ven ustedes necesario incorporar cambios en ese sentido con los chicos y chicas desde la escuela primaria o desde donde se pueda para poder fomentar una cultura más inclusiva? Bueno, en España ahora mismo es el temazo, porque ha salido una ley desde el gobierno, la ley CELA, que propone que en el año 2025 todas las escuelas sean inclusivas y eliminar eliminar parcialmente los centros de educación especial, ¿no? Está siendo un debate enorme y muy doloroso aquí en España porque está enfrentando mucho a las familias, a los papás y mamás de niños con discapacidad y está siendo muy controvertido, ¿no? Porque obviamente, pues claro que yo apuesto por la escuela inclusiva, ¿no? Pero me parece sobre todo que es una oportunidad que estamos perdiendo para los niños que no tienen discapacidad. Mi hijo está escolarizado en un centro de educación especial y no tengo ninguna duda de que es el mejor sitio en el que podía estar hoy en día, ¿no? Está súper bien atendido, tiene todos los recursos que necesita, etcétera, ¿no? Ahora, me da pena que el resto de niños que no tienen discapacidad se pierdan conocer a Mateo, entender que él es diferente, qué es lo que aporta, etcétera, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con sus primos, ¿no? Entonces, pero bueno, también tengo por otro lado la sensación de que los centros de educación en España, de educación especial, aquí en España por lo menos, es una batalla que hemos ganado, ¿no? O sea, hemos conseguido que haya centros que tienen todos sus recursos pensados y asignados para que los niños con discapacidad se desarrollen en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, está siendo
muy difícil porque muchos no queremos perder esa opción del centro de educación especial, aunque creamos que la escuela inclusiva es la mejor opción, ¿no? Pero claro, al final, cuando estas decisiones se toman en círculos políticos, ¿no? Y con agendas políticas, pues al final el miedo es que por querer cumplir con esa agenda se hagan las cosas deprisa y corriendo y al final se cierren los centros de educación especial sin que la educación ordinaria esté preparada para acoger a todos estos niños, ¿no? Ahora, en un mundo ideal, por supuesto, ojalá pudieran criarse los niños en un aula que refleje la sociedad diversa que se van a encontrar el día de mañana, ¿no? Y entiendan que muchas veces van a tener que adaptarse para poder incluir al otro, ¿no? Eso sería lo ideal, pero insisto que creo que es un mundo un poco utópico a día de hoy. Tú irías entonces por la mixta, por la modalidad de la mixtura, ¿cierto? Bueno, Finalmente, en la experiencia que tienes también como mamá, te lo pregunto, exacto. ¿estarías por la modalidad mixta? Bueno, creo que si a mí me garantizan que mi hijo va a tener los mismos recursos que tiene aquí en la escuela ordinaria, apostaría por la escuela ordinaria. Ahora, si no me lo garantizan, deja a mi hijo donde está. Hay otros Bien. niños que a lo mejor tienen menos necesidades que Mateo, que sí que pueden dar el paso a la escuela ordinaria con un poquito de apoyo. El problema de Mateo es que necesita mucho apoyo y mucha atención para poder estar en una escuela ordinaria. Ok. Y María, trabajar con colegios, con Sí, alumnos, sí, ¿qué opinión? estoy siempre en contacto con las escuelas que existen para sordos, en primer lugar, y también conozco escuelas con programa de integración, las escuelas PIES que se llaman acá. También aquí hubo una polémica porque querían hacer desaparecer las escuelas especiales y hacer solamente las de programa de integración. Y lo que pasaba era que, por ejemplo, la comunidad sorda, los niños sordos realmente necesitan en su primera etapa, en su primera instancia de comunicación y de conocer el mundo, necesitan sí o sí de que sean su lengua materna, su lengua de señas. Entonces, el momento si es que te obligan a meter a tu hijo sordo en un colegio con programa de integración, realmente el colegio no vas a tener solamente a profesores sordos, no se va a poder enriquecer de esta cultura que es propio, que debe apropiarse en primer lugar para luego salir al mundo. Muchas escuelas también obligan a los niños todavía a ser oyentes, ser oralistas. Entonces, siento, lo mismo que dicen es, creo que yo encuentro que el programa de integración, los establecimientos con programa de integración es un gran proyecto, pero siento que le falta mucho todavía, le falta profundidad y le falta hacerse cargo de si es que yo tengo en mi colegio 5 chicos con discapacidad, debo tener personal capacitado 100% en trabajar con ellos y todo el colegio, todo el establecimiento debe saber las condiciones. Creo que volvemos a lo mismo, como que creo que tiene que haber una investigación realmente profunda en de que si es que ese establecimiento va a estar capacitado para recibir a sus niños o no. Si no, es un dibujo simplemente y puede causarle mucho daño a un niño en vez de un crecimiento y una real integración. Se puede ver muy, muy discriminado. Pero creo que es muy importante por hoy día que existan escuelas especiales, sobre todo para que tenga confianza el niño y pueda desarrollar su confianza y pueda desarrollar sus opiniones o ver a otros en su misma condición y luego poder salir juntos al mundo. Creo que se arma un poco más de fuerza, un poco más de potencia en tener tu propia identidad de tu cultura. Súper. María, te quiero hacer una pregunta, porque has dicho varias veces durante este conversatorio la palabra oralistas, Sí, para efectos de yo conocerlo y yo saberlo y formarme en estos temas, pero también para efectos de quienes nos están escuchando. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué te refieres con ese término? sí. Bueno, la comunidad sorda es una comunidad muy amplia, existen muchas diversidades de sordera, hipoacusia, pero las personas oralistas son personas de que hablan, de que verbalizan, hablan castellano o hablan el idioma de su país, y no usan la lengua de señas, o algunos que son bilingües e interculturales y ocupan la lengua de señas y además son oralistas. Son personas que las han forzado, las han obligado, o también algunos que han querido, con trabajo de fonoaudiólogos, a poder incorporarse en este mundo y poder emitir sonidos. Eh, pero creo que ya se acabaron, si no me equivoco, las escuelas oralistas, que eran escuelas para sordos donde los obligaban a ser oralistas. A hablar, a emitir sonido. Les amarraban las manos, les pegaban palos, les tiraban agua. O sea, hasta un gran amigo que tú conoces, Juan Pablo Ibarra, él estuvo en un colegio que se llamaba La Purísima, que se terminó, por suerte, y que eran unas monjas que los maltrataban para que ellos pudiesen hablar. O sea, es algo que te digo que duró hasta muy poco y todavía existen en el mundo estas escuelas oralistas. Entonces, el término oralista se refiere a una persona sorda que
que verbaliza. Bueno, gracias María por comentárnoslo, porque para eso estamos también en estos debates y conversaciones, para aprender cosas y términos y formarnos y educarnos en ello. Tenemos algunas preguntas más. La gente ya hacia el final del conversatorio se empieza a envalentonar en preguntar. Acá hay una que me gustaría comentarles, además de que nos mandan muchas felicitaciones, las felicitan, les mandan saludos y les felicitan por su trabajo. Nos hablan de la importancia que tienen las organizaciones ciudadanas, que al parecer hoy día están siendo claves en las políticas y los temas de inclusión. Según la experiencia de ustedes, ¿cómo hacemos, me imagino que nosotros, los ciudadanos o las organizaciones ciudadanas, para poder apoyar y mantener estas iniciativas en el tiempo? ¿Qué rol cabe a la sociedad civil desde ese punto de vista? Aquellas personas que quizás no tienen un teatro, no son programadores, pero que desde el lugar de la visión cívica quieren impulsar y apropiarse de estas acciones más inclusivas. ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Cómo sostenemos esto a largo plazo? Quizás María y después Inés, para ir cambiando un poco el orden de la palabra. Sí, creo que como individuos lo que podemos hacer es abrir los ojos, y estar atentos a las necesidades y ponernos en el lugar del otro. Creo que eso es muy importante. Pero creo que lo más importante es, creo que las instituciones, sigo hablando, son las responsables de visibilizar esto a la ciudadanía. Creo que una persona, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar muy ensimismados en lo que hacemos, entonces no vemos. Pero una vez que te metes en este universo te das cuenta, por ejemplo, que las veredas, la calle, el urbanismo no es accesible para las personas con capacidad, con movilidad reducida. Entonces yo creo que parte desde hacerse una pregunta e intentar ponerse en el lugar y investigar y intentar conocer a gente diversa. Creo que eso, y conocer sus experiencias, creo que eso es lo que más puede sensibilizarte para llegar a naturalizar este tema. Creo que como eso es importante, como verlo como que es parte de todo el espectro humano que existe, que es tan diverso y es tan amplio. Bien. Inés, ¿qué opinión tienes o qué ocurre en España o cómo la sociedad civil puede hacerse parte y Sí, potenciar estas ideas? totalmente de acuerdo. Yo creo bueno, que el que de manera individual quiera implicarse realmente en la causa, hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Apoyar a diferentes instituciones y entidades que están trabajando en ese sentido, y si no, lo que hay que hacer es un poco lo que decía María, exigir a las instituciones que estén ahí en el día a día y que se impliquen y votar a los partidos políticos que tienen en su propuesta apostar por la inclusión de una manera enérgica, ¿no? Creo que es la única manera de hacerlo, pero vamos, que la sociedad civil tiene una responsabilidad enorme en la inclusión en el día a día, ¿no? O sea, que nosotros hay muchas acciones que podemos hacer que seguramente casi no nos cuestan ningún esfuerzo y que facilitan mucho la vida a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, por supuesto, visibilizar, ponerte en la piel del otro y ser generoso en ese sentido. Bien, gracias. Tenemos una pregunta que nos hacen por los públicos, pero ¿cómo los públicos reciben estos proyectos o qué opinión tienen ustedes? Ahora, igual yo le quiero agregar un componente más a la pregunta para aprovechar el tiempo y conocer su visión un poquito más amplia. Hablemos de los públicos, pero también hablemos de los públicos en presencial y en digital, ¿cierto? Estamos hoy día trabajando en una modalidad mixta, estamos en una forma de trabajar que ha sido muy irregular para todos nosotros y nueva. Conocer el ecosistema de los públicos nos presenta un nuevo desafío, a su vez, y nos hemos dado cuenta que lo digital, o yo por lo menos hablo desde mi lugar de programadora, nos ha posibilitado abrir quizás nuevos campos en torno a las prácticas inclusivas. Entonces, ¿qué opinión tienen de esta doble visión que estamos cumpliendo hoy en torno a lo digital y lo presencial? ¿Cómo los públicos reciben estos trabajos y quizás qué miradas o qué estrategias podemos potenciar en cualquiera de los dos formatos o caminos? Inés o María, la que quiera comenzar. Yo voy a empezar. Creo que la primera pregunta que hiciste de que cómo el público recibe estos proyectos, y puedo hablar de mi experiencia y de las obras que he ido a ver, y soy una persona que está siempre observando qué es lo que sucede ahí. Creo que esa es como una performance muy interesante lo que sucede en el público. Nunca he visto una mala reacción o una incomodidad, si es que hay alguien en una silla de ruedas sentado en los primeros asientos, o si es que hay un intérprete, o si es que hay un sobretítulo, o si es que la obra está en lengua de señas, en mi caso. Nunca he visto una molestia. Creo que los programadores y directores y algunas instituciones algunas veces sienten de que va a ser una molestia para el público normal tener estas accesibilidades. Asimismo la pantalla.
creo que un poco se replica lo mismo en la vida real y en la vida virtual de las artes escénicas, que hay mucho miedo en que entorpezca y se vea feo el material que se hace con estas herramientas necesarias de accesibilidad. En esta pandemia, por lo menos en Chile, creo que han habido muy pocas actividades accesibles para la comunidad sorda. Han habido más que nada talleres para niños, que me parece una muy buena iniciativa, pero todas las obras que se han hecho, solamente una ha tenido una vez intérprete. Todo el resto no ha tenido, o sea, siendo que es un espacio mucho más sencillo, porque están todos los personajes en recuadros, como estamos nosotras ahora, es mucho más sencillo que esté un intérprete así como está Geraldine ahora mirando, es mucho más sencillo hacerlo, no molesta nada, ya que el formato es encuadrado, es así. Y aún así, no se ha hecho y no se hizo, espero que se haga. Creo que estaba como a la mano de todas las instituciones y todas las compañías poder hacerlo, y no se hizo, porque yo creo por falta de recursos, o por miedo, por no querer embarcarse también en estos proyectos. Pero creo que lo que pasa como en vivo y en formato digital, a mi punto de vista sucede exactamente igual. Bien, Inés. Sí, aquí en España nos ocurre un poco lo mismo. Hemos encontrado mucho más recelo en los creadores a la hora de tener que hacer accesibles sus espectáculos, como bien dice María, que siempre es en el último momento, a nadie se le ocurre hacerlo desde el origen, ¿no?, que en el propio público, ¿no? Es verdad, o sea, nosotros, por ejemplo, en el Centro Dramático Nacional hubo un momento que hubo que ponerlo por contrato. O sea, los directores firman en su contrato que va a haber accesibilidad en los espectáculos, porque si no era una pelea cada vez, ¿no? Entonces, oye, como ya lo has firmado, ya sabes que X funciones o sea, X días de función van a ser accesibles, pues no, ya no puedes discutir nada, ¿no? Pero, y luego el público es verdad que en general sí que es comprensivo con el día de la función accesible. Alguno se ha quejado alguna vez, también lo tengo que decir, de que si la audiodescripción se cuela, molesta, etcétera, tal, ¿no? Pero yo creo que es un día súper importante porque visibiliza, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que no se ve no existe. Entonces, si tú estás acostumbrado a ir al teatro y de repente un día llegas y ves ahí el puesto de teatro accesible, ves a la gente recogiendo sus aparatitos de audiodescripción, ves a los perros guía, de repente dices, ostras, ¿no? Y entonces tomas conciencia y dices, claro, es que si quiero que esta sociedad sea justa, equitativa, igualitaria, etcétera, pues esto tiene que existir, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien para... Y luego también otra cosa que nos ha pasado es que es algo que ponemos en marcha pensando que es, por supuesto, útil y necesario y, como decimos, un derecho para el público con discapacidad, y luego hay un montón de público que no tiene discapacidad que prefiere venir el día de la función accesible porque es gente a lo mejor más mayor, que oye un poquito peor o que le cuesta más seguir la función y entonces los sobretítulos le vienen bien, ¿no? O gente que es extranjera y que no controla todavía mucho el idioma y prefiere seguirlo así. O sea que son medidas que tú pones pensando que son útiles para un porcentaje pequeño de la población y, sin embargo, excede esos límites y es útil para mucha más gente, ¿no? O sea que no desechemos esa herramienta en nuestros espacios escénicos. Concuerdo, lo puedo decir también desde el lugar, bueno, desde el lugar que me toca de programar. Hemos visto que ha costado un poco dirigir la conversación de los proyectos inclusivos a darle a entender al público que no son en exclusiva para un segmento de personas, sino que todo lo contrario. O sea, el hecho de que sean inclusivos implica que son más amplios y más diversos y buscando ampliar esta diversidad de públicos. Chicas, bueno, creo que estamos un poco en la hora, ha sido una conversación súper provechosa, muy en minutos. Si es que hay algo que se nos haya quedado en el tintero, que a ustedes les parece importante que debamos rescatar o nombrar o decir a las personas que nos están mirando. No sé si creen que hay algo que no hemos abordado en el rango de nuestras preguntas que quisieran como comentarnos, tipo palabras al cierre. Bueno, yo creo que ha sido una charla muy completa y muy interesante, ¿no? Sí que diría a esos programadores que nos están escuchando y que, bueno, pues que están pensando en dar ese paso hacia el maravilloso mundo de la inclusión, de la programación inclusiva, que no le tengan miedo, ¿no? O sea y que además todas las entidades y todas las instituciones que trabajan en pro de la inclusión están deseando que vayáis, que preguntéis, que cuestionéis, que encontremos entre todos cuál es la mejor manera de hacerlo para cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, que no sea por miedo o por ese miedo a hacerlo mal, por lo que no den el paso, sino que
se arriesguen, se equivoquen, que se equivocarán mil veces y por supuesto que pregunten. Yo me ofrezco también, si alguien tiene alguna duda en algún momento que cree que yo puedo ayudar o resolver, por supuesto les paséis mi contacto y que me escriban, pero que yo creo que hay que tomar el riesgo y lanzarse y, como decías tú, cruzar el río, y yo creo que les va a dar muchas más alegrías de las que piensan ahora. María. Yo quisiera decir a todas las personas de mis compañeros de teatro, de artes escénicas y a todas las redes de salas, que creo que es muy importante no separar los mundos, sino que tratar de unirlos, independiente de que se haga un festival con el tema de discapacidad. Creo que incorporarlo en la programación anual es importante, y creo que es un muy buen ejemplo a copiar, que es invitar a directores con trayectoria a sumergirse en este universo de la discapacidad y de alguna manera ponerle un pie forzado de trabajar con personas con discapacidad. Creo que es la única manera en que las personas del teatro, los directores y los actores, puedan conocerlo y ver la real necesidad que hay y cuáles son las diferencias que existen en cuanto a las artes escénicas. Pero creo que tenemos que abrir nuestra cabeza y enfocarnos un poco a los otros. Concuerdo, tomo el guante, me siento la responsable aquí de todo, por lo menos el circuito de la red de salas, pero tomo la responsabilidad de las palabras de ustedes y comprometer a la red de salas, por lo menos en este trabajo que con este conversatorio queremos comenzar hoy. Nosotros tenemos diversos programas, uno de ellos se llama Públicos en Red, y hemos tomado la decisión de que Públicos en Red tenga una mirada y un componente más fuerte y más concreto en el campo de la inclusión de cara al 2021. Así que estamos en eso, formándonos, aprendiendo, las vamos a molestar mucho, les vamos a pedir mucha ayuda Ojalá. y apoyo. Nuestro sitio web, para aquellos que nos quieran después visitar y apoyar, es redsalasdeteatro.cl. Quedan todos muy invitados a seguirnos también en las redes sociales. Este conversatorio va a quedar en YouTube para que lo podamos mirar una y mil veces y no nos olvidemos de las premisas que acá se han conversado. Geraldine, quiero darte un aplauso especial en el día de hoy. Agradecerte que nos has acompañado. Sí, muchas gracias por tu trabajo y tu apoyo. Muchas gracias a María, muchas gracias a Inés por compartir un poco de su tiempo con nosotros y compartir un poco de sus experiencias, que es de lo cual estamos más necesitados. Así es que les mando un gran abrazo, un gran saludo de parte de todos quienes somos la red de salas. Gracias al público que nos acompañó, que permaneció en esta transmisión, y eso. Así es que espero que nos volvamos a encontrar en otra conversación en red, con otra temática, con otros nuevos invitados e invitadas. Muchas gracias, María, y muchas gracias. Muchas gracias a Muchas gracias vosotros. Gracias.